¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a Independencia Financiera. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante difundido, que pertenece a nuestra actualidad, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó allá por febrero de este 2022. Vamos a hablar hoy de las consecuencias económicas que está provocando este conflicto. Y como siempre, hablamos con nuestro experto, el señor Rodrigo Sebastián Águila, parte importante de nuestro canal. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Patricio. ¿Cómo estás tú? Muy, pero muy bien. Un tema para charlar muy interesante que nos atañe a todos, ¿no? Estamos todos, somos parte, porque si bien no somos parte del conflicto, las repercusiones de una escalada militar de esta envergadura llega a todo el planeta. Así es, como tú lo mencionas, la verdad que ha sido un evento muy lamentable en todo aspecto y repercute, por supuesto, en nuestra área, el área financiera, que es la que vamos a comentar. Exacto. Todas las guerras provocan siempre desequilibrios económicos. Así que bueno, vamos a hablar en particular de este. ¿Por dónde empezarías a encarar este problema económico? Porque viste que se escucha la inflación. ¿Produjo inflación esto, por ejemplo? Uf, eso es un tema bastante polémico porque hay muchas miradas. Me han entrevistado en varios medios respecto a esto. La última entrevista que me hicieron fue en By the Deep, que es un medio mexicano que lo conduce Stephanie Suárez, que es una periodista que trabaja en Bloomberg. Y Stephanie, claro, me preguntaba acerca de la inflación provocada por Rusia con la invasión de Ucrania, ¿no? Si tan cierto es esto. La verdad es que, ¿qué es lo que pasa? Que los políticos, tanto en Europa como en este lado del planeta, incluido Estados Unidos, han utilizado, sobre todo en Europa, el efecto, el comodín Putin para justificar la inflación. No hay inflación por culpa de la invasión de Rusia. No hay inflación. Y eso no es tan cierto. De hecho, es más falso que real. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué está diciendo esto, Rodrigo? ¿Cómo? Pero si ha subido el petróleo, ha subido el trigo, es verdad. Pero resulta de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y el, Como decía Friedman. Sí, exactamente. Y ese fenómeno monetario es producto de que el incremento de la oferta, o más bien la oferta monetaria, incrementa más rápido que la producción de bienes y servicios. claro. ¿Y qué ha pasado? El que suba un precio de un ítem o de varios, de un par de ítems de la canasta con el cual se establece la inflación, se mide la inflación, no significa que va a haber inflación. ¿Por qué? Porque si tú tienes la misma cantidad de dinero, ya, la misma cantidad de dinero tal cual, ¿qué significa? Significa de que si suben unos, tienen que bajar los otros. Porque si tú tienes, por decir, $100 y tienes 5 ítems, esos $100 se tienen que dividir en esos 5. Si cada uno de esos regularmente vale 20, pero ahora por una invasión uno no vale 20, sino que vale 40, los otros van a tener que valer menos para que esos 100 puedan siempre cubrir, digamos, poder comprar todos esos bienes y servicios. No sé si me voy a entender la idea. Ya, Seguro, si tú no seguro. aumentas la cantidad de No dinero, dejan ir de la mano. exactamente. Y el dinero tiene la función de poder, el dinero que existe en el mundo que está circulando, tiene un solo objetivo, poder acceder, tú puedes comprar eso o contratar esos bienes y servicios. Por tanto, si no hay aumento de oferta monetaria, aunque algunos ítems aumenten su demanda y por tanto su precio suba, eso sí va a ser verdad, es verdad que el trigo puede subir, es verdad que el petróleo puede subir, es verdad que el gas suba, pero otros tendrán que bajar, porque no va a haber suficiente oferta monetaria para que los otros se mantengan en ese mismo precio. Pero ¿qué pasa? Pasa de que efectivamente hay más oferta monetaria porque durante la pandemia los bancos centrales y los gobiernos generaron muchos incentivos económicos, entre comillas lo que Claro, se conoce popularmente como dinero gratis, y es verdad. aumentaron la oferta monetaria. Por La tanto, inflación venía más de la es época COVID que... exacto, exacto, exacto. ¿Qué hubiese sido la diferencia? Que quizá
el aumento de precios hubiese sido más repartido, por así decirlo. Es como cuando uno engorda, viste que hay personas que engordan más en un lugar y otras personas Ujú, que engordan de una forma más proporcional, ¿no? Como que claro. exactamente, ese aumento de precios hubiese sido más proporcional en muchos ítems en vez de concentrarse tanto, en este caso, en el petróleo, en el gas, en el trigo, en Claro, a el ese aceite de punto iba, maravilla. viste que cuando hay conflictos bélicos se suele sentir más en las materias primas, ¿no? Efectivamente. Y si bien es cierto, las materias primas han subido un repunte, el mercado de valores ha ido bajando. ¿Te das cuenta que cómo se equilibran las cosas? Siempre, porque no, es decir, si gana un equipo de fútbol, pierde el otro. O empata, ¿me entiendes? Claro, Pero los dos no pueden ganar. Entonces, a eso voy. O sea, ese es el efecto. Entonces, la inflación en sí no es culpa del conflicto de Rusia-Ucrania. El aumento de precios de algunos ítems que componen digamos, la canasta de la inflación, sí es culpa de la invasión de Rusia-Ucrania. claro, claro. Sí, sí, realmente ha sido, yo por lo menos recuerdo, un tema es el gas, ¿no? Por Sí, ejemplo, Rusia, tengo entendido que abastecía de gas principalmente a Alemania y a gran parte de Europa. Bueno, ahora eso tengo entendido que se cortó y Alemania está buscando otros caminos, en fin. correcto. Y bueno, como el gas, muchas otras materias primas se ven afectadas también. Sí, creo que digamos que Alemania es el país. Si hablamos, ahora si entramos a hablar de afectación a economía en específico, claro, ahí sí, por ejemplo, Alemania tiene mucho que quejarse porque Alemania se ha alimentado Sí, siempre, desde hace muchas décadas, pero muchas décadas, del gas de Rusia. de gas ruso. ¿Ya? Gas Claro, obvio. barato y seguro y que, a ver, ¿cómo llegaba ese gas a Rusia? Es gas que llegaba a través de los gasoductos de una compañía estatal que se llama Gazprom. Claro, Eh, a través de un gas, y el gasoducto se llama Nord Stream, el famoso Nord Stream 1. Y Rusia construyó otro gasoducto que se llama el Nord Stream 2. Ya que ese gasoducto Alemania dijo no, yo no lo voy a usar como castigo, como sanción a la ocupación ilegal de Rusia a la península de Crimea en el año 2014, que Rusia se anexó sí. ilegalmente Crimea en 2014, que era de territorio ucraniano. Y por eso Alemania dijo, no, como sanción yo no voy a consumir gas del Nord Stream 2, solamente el Nord Stream 1. Y ahora con la puesta en marcha de las sanciones de Europa a Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania, A Ucrania. exacto, entre Estados Unidos y Europa, entre todo ese paquete de sanciones que le han ido colocando a Rusia, Vladimir Putin, en venganza, por así decirlo, en respuesta a ello, ha cortado la cañería de gas hacia Europa. Se inventó mil excusas. Primero lo cortó temporalmente por mantención, y al final dijo, ¿sabes qué? La única forma de abrir esto es que se levanten las sanciones. Eh, Claro. todos sabíamos que la razón era esa en realidad y que todo el resto era excusa, digamos. Y era el arma del tipo. Era el arma del tipo. Y eso, obviamente, Olaf Scholz, el canciller alemán, lo sabía, los políticos sabían, y cualquier Sabían los persona con riesgos. sentido común lo puede sacar en conclusión, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. ¿Y qué ha hecho Alemania en todo este tiempo, como bien dices tú? Buscar alternativas de gas, ¿no? ¿Cómo se abastece de gas? Un país que se le viene el invierno ahora y se le viene muy Claro. feo. ¿Qué solución Otro encontró? vendedor de gas. Claro. Exacto. ¿Qué solución encontró Alemania? Estados Unidos, su socio, parte de Occidente, le dijo, no te preocupes, yo te vendo gas licuado. El gas licuado es más caro y se tiene que transportar a través de buques que son especialmente diseñados Ah, está para mucho más eso. lejos. Exactamente, o sea, tenía que... imagínate que el otro llegaba de la cañería directa, desde Rusia a Alemania. Claro, estaba todo hecho. Exacto, ahora tiene que transportarlo vía marítima. Y hay un proceso tú eres experto en eso, de conversión del licuado a gaseoso, Claro, gas líquido, pasarlo a líquido, alta presión, bajar la temperatura, un proceso que es costoso como todo. y por doble, exactamente, y por doble lado, de gaseoso a líquido, después de líquido, el nuevo gaseoso. Claro, Claro, y tienes que sí, tener sí. plantas y todo eso, entonces es un proceso pero súper engorroso. Y por tanto el precio del gas subió considerablemente. Pero ¿qué pasó Ahí. ahora? La compañía que se dedicaba a vender gas licuado en Estados Unidos, que se llama Freeport, indicó que durante el mes de noviembre y parte de diciembre
por tema de mantención no va a poder proveer gas a Alemania, no puede. Uh, Entonces, es más el problema para Alemania. Alemania está en la encrucijada buscando gas a donde sea, digamos. Ahora, no solamente Alemania, los países también, no sé, los otros vecinos, Sí, calculo que sí. no creo que les sobre el gas tampoco. Claro, efectivamente, el país más dependiente en porcentaje del gas ruso es Alemania, pero hay otros que dependen en menor porcentaje. Generalmente no están abastecidos todos de un solo proveedor, sino que Claro, tienen una variación, digamos, en cuanto al porcentaje del abastecimiento. Hay algunos que solamente el 10% del gas ruso, otros 30, etcétera, y claro. así sucesivamente. Contame un España poquito, se salva. sí, ¿cómo se ve el movimiento del petróleo, de los precios? Yo no estuve muy atento. ¿Tuvo impacto Sí, o no tanto? al principio sobre todo tuvo un impacto muy, muy, muy fuerte. Claro, cuando empezó Sí, fue el... Sí, sí, después se ha ido regulando. También tiene que ver, bueno, una de las cosas últimas que pasó también fue el anuncio de la OPEP Plus, que es este cártel que hay entre países productores de petróleo, en donde se le llama Plus porque también se unió Rusia y por supuesto indicó que la OPEP Plus, uno de los anuncios que hizo es que bajaría su producción a 2 millones de barriles por día, menos. Entonces, por tanto, claro. eso hace provoca un aumento del precio del gas contra la voluntad de Estados Unidos, digamos. O sea, perdón, de petróleo estamos hablando de cosas. Entonces, también eso empujó el precio del petróleo. Y en cuanto al tema del gas, por supuesto de que existen montones de caminos donde hay algunos proveedores que podrían ser salvación a Alemania, hablando del tema anterior. Volviendo al tema del petróleo, de la misma manera, la idea, obviamente los países de la OPEP igual tienen un negocio con el tema del petróleo. Entonces, es un tema Claro. muy complicado cuando las materias primas son propiedad de algunos países y uno depende de eso y hay conflictos bélicos o diplomáticos siquiera que ya impiden que tú puedas importar gas de ese país. Y bueno, y eso lo está viviendo en este momento Alemania. España Ahora, no tiene sí. ese problema porque ellos, por ejemplo, se abastecen de gas de Algeria. ¿De dónde? De Algeria. Claro, claro. Bueno, mirá, cómo es increíble son oportunidades también para otros países, porque dicen oportunidades buenas, ¿no? Los problemas de uno son soluciones para otro. Van a Correcto. decir, bueno, sube el precio, necesitan un vendedor, nosotros tenemos para darle y es así. Efectivamente, efectivamente. Y eso estamos hablando del contexto económico. Y imagínate que la repercusión del aumento del precio del gas en Alemania ha provocado que muchas empresas alemanas, grandes productores, que Alemania es un país productor, manufactura, tiene mucha manufactura. Muchas empresas han tenido que trasladarse a Estados Unidos para poder Mm, fabricar allá porque el costo de la energía es tan alto que ya no le es rentable. Hay compañías acereras en Alemania que ya cerraron su producción. compañías, perdón. Acereras de acero. Ah, Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, La siderúrgica. exactamente. Entonces, y Claro, compañías químicas también. necesitas gas. Exacto, necesitas gas. Entonces, ha sido toda una repercusión que afecta no solamente Uf, a la en cascada. calefacción de los alemanes en sus casas, dice, bueno, se abrigan más, Pero no las sé, industrias igual. sino que exactamente a la industria y con ello a toda la Unión Europea, porque la Unión Europea, el motor de la Unión Europea, el motor económico es Alemania. Entonces, si Alemania está en problemas, la Unión Europea en general sufre. Cae. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Tal cual. Con respecto a los alimentos, bueno, acá en Argentina se hablaba, ¿no? Qué buena oportunidad para exportar carne, soja, en fin. Bueno, acá siempre hay problemas de diversos tipos. ¿Cómo viste el tema de los alimentos? ¿Movimiento de precios en Bueno, este proceso? hay mucha gente que no se pregunta, yo siempre me pregunto de dónde viene el producto que yo compro y a veces no encuentro respuesta. Mira, hay una cosa muy curiosa, compré un café, bueno, acá El en la casa, pollo. compré un café en uno de fina selección y bla, 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 y de repente empezó a ver la etiqueta, siempre leo las etiquetas, y decía, producido en Corea del Sur. Y yo quedé, No me Corea del digas. Sur, café de alta fina selección, Corea del Sur, ya Corea del Sur no es productor de café, que No, yo me entero sepa, ¿no? ahora. Entonces,
Me quedé pillado y ahora que no tengo respuesta. Pero me imagino yo, quizás deben ser las plantas de procesamiento, tendrá mayores tecnologías por ahí. Claro, no hay café el grano, debe haber algo de manufactura y Sí, de sí, 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 proceso. sí. El café le llaman el liofilizado, que es este café que congelan y después parten, qué sé yo. Entonces, claro, entonces mucha gente no sabe dónde viene el producto y acá con esto mucha gente se ha enterado que el trigo que consume, la harina que compra, ese trigo viene de Ucrania, que antes no tenía idea. Bueno, en Mirá todo vos. caso, el trigo que se consume en Chile no viene de Ucrania, ¿no? Pero mucho trigo del mundo sí, ¿no? Sí, es un gran exportador de trigo Ucrania. Yo me enteré Exacto. en el proceso de esta guerra, ¿no? Exacto, pero sí, lo que sí consumimos acá, que viene de Ucrania, es el aceite de girasol, que sí viene de Ucrania. Ah, Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, como bien dices, Argentina, que es la gran granja del mundo, ha podido, no sé si está aprovechando esta situación, la verdad, pero la verdad que ha sido una gran No como oportunidad. debería. ¿No? O no como harían, como suele suceder. Pero, pero claro, la verdad es que el tema del trigo ha sido catastrófico con el tema de Ucrania y también el alza del precio del aceite de girasol, que es el aceite típico, el más común con el que se cocina, en este lado del planeta por lo Claro, menos. Igual ha sufrido unos aumentos, pero muy, muy duros. unos reveses. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, eso influye en la gente. Después no vas al supermercado, lo ves. Efectivamente, y ahí por eso te digo que ahí en la afecta, tú dices, bueno, hay inflación de precios en ciertos ítems. Es normal que suba el Claro, aceite, es normal que cierto. suba la harina, pero eso qué tiene que ver con, no sé, con Electrónica. electrónica, sino que la invasión de Rusia-Ucrania, que no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Ahí no, Entonces, no hubo mucho movimiento, ¿no? A mí me parece que no, no he observado no, de de hecho, electrónica. de hecho, si uno analiza, por ejemplo, los ítems de inflación, que bueno, está compuesto en Chile por lo menos, la variación de la inflación en los alimentos y bebidas han sido los más altos, más de 20% de inflación. Pero en zapatos, por ejemplo, y accesorios, 0%. Es decir, no hay, Claro, pues justamente ahí, porque cuando uno habla de inflación en general, está hablando del promedio. Pero si uno empieza a desmenuzar esto, ¿no? Y empieza a ver por cada ítem, te das cuenta de que, claro, que algunos sí realmente están con inflación y otros no tienen inflación. Incluso otros tienen inflación negativa, es decir, que han bajado sus precios, ¿no? Eh, porque no todo sube igual. Sube, claro, el petróleo, sube el gas, sube el trigo, sube el aceite, etcétera. Pero no tiene por qué subir la electrónica, como bien dices tú, ¿no? Los automóviles, ¿no? claro, no tiene nada que ver, seguro. Exactamente, exactamente. Dice, no, que por Y la vamos a ver inflación. cómo termina esto, ¿no? Porque yo realmente, viste que continúa, uno piensa que por hoy continúa las tensiones, el conflicto, no, no. Apareció Macron, el presidente de Francia, como para interceder, no tuvo éxito. Vamos a ver cómo termina esta novela. Vamos a ver cómo termina esta novela. Yo creo, mira, la verdad es que hay un tema de intereses geopolíticos importantes que tiene Rusia en Claro, su agenda, que hace complicado llegar a una negociación porque Rusia no quiere ceder. Hay un conflicto abierto con el tema de la anexión de Crimea desde 2014. Se suman estos territorios del Donbass, ¿no? Que son los últimos que invadió, que reclama Rusia. Y para que diplomáticamente termine esto, Rusia tendría que devolver Crimea, lo cual yo lo veo casi imposible, claro. ceder ante el Donbass, y que eso podría ser, yo lo veo difícil, pero eso podría ser, pero ceder Crimea, decir, ¿sabes qué? Nos vamos de Crimea, tomen de vuelta, devolvemos Crimea, no, o sea, no va a suceder. Entonces, diplomáticamente se hace muy complicado y además por el gran daño que se ha hecho a Ucrania, tanto a nivel de infraestructura, pero mucho más el daño a las personas, asesinato, herido, destrucción total del país. O sea, es como, entonces a medida el daño va continuando, se hace cada vez más difícil una salida diplomática, sobre todo en los términos que Vladimir Putin es una persona Quiere, que prefiere morir, como dicen en Argentina, morir en la tuya, morir en la claro. suya, aunque sea una Sí, estupidez, sí, antes de no va a ceder, aflojar. no aflojar, ¿entiendes? Entonces tiene un ego tremendo. ¿Y vos eh, cómo ves? ¿Ves posibilidad de un estallido nuclear? Dios quiera que no. Mira, El famoso botón rojo que le dicen. yo no descarto nada, lo veo algo lejano, pero no lo descarto porque si Vladimir Putin sigue siendo Vladimir Putin, o sea, sigue con esa misma mentalidad,
de no ceder, y si ve que no le queda más opción, pues no lo descarto. Ese es el problema. Si el fondo es, alguien tiene que ceder y no está cediendo. No se ve esa posibilidad muy, muy clara, Claro, claro. porque ¿cómo tú esperas que Ucrania ceda? O sea, le quitaron Crimea, le invadieron, qué sé yo, lo bombardearon completo. ¿Y cómo? O sea, pedirle que ceda a Ucrania no es ético, o Claro. sea, no. Y, y Rusia debería ceder, pero ahí No, Putin no no, y quiere la verdad ceder. que yo admiro a Zelensky, es un tipo con unas agallas impresionantes, es el líder que necesitaba la gente. Sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, Europa, el público europeo está molesto en todo caso, es decir, está molesto con Rusia, por supuesto, pero también está empezando a afectarle esta situación del tema del gas, Claro, etcétera. Entonces claro. empieza a presionar también a sus respectivos gobiernos. Ya hay protestas en Alemania en las calles, no contra Exacto, Putin, cuando sino esto contra el crece, gobierno. ya uno dice el miedo de una tercera, que todavía no agarra el nombre de guerra mundial, gracias a Dios. Pero ahí está el miedo, ¿no? Efectivamente, pero ya la gente empieza a preocuparse más por su economía personal. O sea, es decir, Claro, los primeros días del conflicto la gente estaba preocupada de atacar en Europa, de atacar a Putin. Hoy día está saliendo a marchar contra el gobierno alemán, porque el gas está caro, porque hay problemas económicos, porque, o sea, en el y fondo, ya problema de trabajo también, ¿no? exactamente. Entonces ya ahora el gobierno alemán tiene Laboral. una presión interna. Dice, bueno, tengo a mi gente peleando y en el fondo Putin sabía eso y apuesta por decir, bueno, dejo que se arme un conflicto porque van a tener problemas con el gas, la gente va a salir a las calles Yo y, estaba pensando, Angela Merkel estuvo como 16 años, pero ¿cómo zafó de esta, eh? tuvo mucha Tuvo mucha suerte, suerte, sí, porque tuvo claro, una vida entera ahí, sí, sí, pero sí, ahora justo se fue. sí, Pero sí, bueno, sí, son cuestiones que le toca resolver a quien le toca, ¿no? Es así. Incluso ha venido el reclamo de los políticos europeos hacia Estados Unidos, porque dice, a ver, veamos esto. Hoy Estados Unidos se ha beneficiado harto esto. Po. Está ganando mucho dinero con el tema del gas. Estados Unidos ha ganado mucho dinero con la venta de No gas. me digas, Claro. claro. Entonces dice, Y bueno, sigue. Estados Unidos me dice, pongámosle sanciones a Rusia, pero luego por esas mismas sanciones yo le tengo que comprar el gas a Estados Unidos y que Estados Unidos me lo vende caro. Entonces Claro. es como que te digo, Patricio, ¿sabes qué? No le compres comida más al almacén de la esquina Te porque lo vendo yo. el Marcel de la esquina es un tipo malo, y es verdad, pero entonces sí, sí, estoy de acuerdo contigo, amigo. Y luego dije, mejor me la compras a mí, y yo te vendo el arroz al doble. Entonces, claro, bueno, ¿qué clase de amigo? ¿Qué clase de amigos? ¿No? Estoy como, en el fondo, como Vamos a buscar sacando un provecho tercero. comercial de Sí. la situación. Mirá, yo me acuerdo, acá en América del Sur, ¿quién tiene mucho gas? Bolivia. Bolivia tiene mucho gas, pero obviamente no tiene las condiciones de No, claro, exportación. para mandarle. No, no, Exacto, no, no. exacto. No, no. Es muy lejos. Exacto, Y aparte que aparte no tiene Bolivia mar. no produce, no sabe producir bien, entiende por un tema también de inversión, de infraestructura. Hay muchos países Claro. de Latinoamérica que tienen, les falta la otra ala, que es la infraestructura, la Te comento, tecnología. vos sabés que acá en Argentina está Vaca Muerta, que está en la provincia de Neuquén. Es un yacimiento descomunal que tiene gas y petróleo. No sé si escuchaste hablar de Vaca Muerta. Sí, sí, muy famoso. Bueno, pero todavía no hay una infraestructura, está muy profundo, a muchos metros bajo tierra, pero la riqueza es enorme. Y bueno, se está especulando, ¿no? Pero ¿cómo un gobierno populista dirá, bueno, a ver qué podemos sacar de esto? Y también se va a hacer un gasoducto en Argentina, y por ahí no sé si se le habrá cruzado por la cabeza venderlo a Alemania, no tanto, pero que tiene gas, pero todavía no lo puede sacar, como quiere. Y ese es justamente el problema. Yo creo que en todo caso la buena noticia es que ese gato muerto, gato muerto, vaca muerta, perdón, puede estar ahí mucho tiempo y no pasa nada porque está ahí, digamos. Es decir, en algún momento se podrá explotar, ¿no? Entonces no hay urgencia, ¿no? Esa es bueno, igual que las reservas de gas de Bolivia están ahí, ¿me entiendes? Más adelante se podrán explotar, o sea, no es tan urgente, digamos. Porque no tiene que ver con una cuestión de moda o tecnología del momento, sino que son materias primas que en algún momento se van a seguir requiriendo. Claro, claro. Bueno, Rodrigo, la verdad que está todo muy buena la charla. ¿Querés agregar algo más a este conflicto? Sí, ojalá, la verdad que mi deseo es que esto acabe lo más pronto posible. Totalmente. Los mercados han sufrido muchísimo en las Y la economías, gente. la gente.
genera mucho miedo, mucha incertidumbre en todo sentido en lo que va a pasar. Eh, y la verdad que ese no es un mundo que sea sano habitar, así que es No, pues se peli salió del COVID y justo empieza esto, ¿viste? Entonces no está correcto, bueno, para nada. correcto. Y hay que tener cuidado también en apoyar estos líderes políticos que justifican invasiones a países extranjeros con medidas como una invasión preventiva. Es que dicho sea de paso, antes de terminar, eso siempre me pareció la excusa más estúpida del planeta, que preventivamente Putin invadió Ucrania para evitar una invasión de Ucrania, porque según que... O sea, esto es como que yo voy a la casa de mi vecino, entro en la madrugada, lo asesino y digo, no, fue una invasión preventiva porque yo creo que mi vecino me quería matar. Entonces yo entré Claro, y lo asesiné o era antes. un arco. Sí, sí. O sea, ni siquiera mi vecino tiene un problema conmigo, pero porque a mí se me ocurrió, dije, no, yo creo que este tipo yo le caigo mal y me quiere hacer algo. Entonces mejor entro en la noche, en la madrugada a su Esto casa y lo es un asesino. país pequeño, claro. Claro, esa es la invasión preventiva. Entonces, eso, y hay gente, mucha gente que apoya esa idea, entonces, la verdad que hay gente que atornilla por otro lado. Y ojalá esto Bueno, Putin tiene ideas populistas, se aplica el populismo también, se ¿viste? aplica mucho el nacionalismo, el populismo, Sí, estas ideas él quería reunificar la Unión Soviética con otro nombre, obviamente, pero invadió Georgia, tiene problemas con muchos países de la ex Unión Soviética. ¿Por qué? Porque él no quiere que Ucrania, los ucranianos se sienten más cerca de Europa que de la antigua Unión Soviética, y él no quiere eso, él quiere una gran Rusia, como lo que era la Unión Europea, entonces, perdón, sí, la Admira Unión Stalin y Soviética. toda esa gente. Claro, Vos sabés entonces que, a la fuerza. sí, Es como que yo quiero estar con una chica y si la chica no quiere estar conmigo, a la fuerza, que no tiene claro, sentido. ¿Cómo alguien puede apoyar eso? No entiendo, claro. no tiene sentido alguno. Vos sabés que hoy un periodista me pareció escuchar que dijo una frase, el nacionalismo es una enfermedad mental. Por Bueno, supuesto. yo creo que sí. Sí, por supuesto que O sí. sea, estamos hablando de nacionalismo ya muy picante, ¿viste? Como estos tipos. Y es más, te voy a dar dos ejemplos más que pueden ser puntos de conflicto, hipótesis, como dicen los militares, ¿no? Tenemos uno en Taiwán, acordate de eso, ¿sí? Sí, Y otro, el muchacho este de Corea del Norte que siempre está ahí. La otra vez probó misiles cerca de Japón, ¿viste? sí, sí. De hecho, mira, yo cuando yo vivía en Japón, lanzó un ¿Mm? misil que pasó sobre mi cabeza. Siempre han sido No me Corea del digas. Norte un dolor, sí, sí, sí. Es que te digo, o sea, son gente enferma. O sea, pero estos líderes enfermos son apoyados por ciudadanos enfermos, que son, como tú dices, Claro, con aires nacionalistas. Cuando a mí me hablan de ser patriota, ser nacionalista, yo digo, ¿qué está hablando? Yo no sé ni patriota, ¿qué significa eso? No sé. No sé, la verdad que, no claro. sé, no. Una locura. Para el fútbol puede ser, ya está, ahí se termina Hay todo. margen, tú puedes crear tu país, está bien, y hay una cultura, está súper bien, pero ya como que una No cuestión ser así ciego. enfermiza, claro, y a odiar a los demás, eso es el principal caldo de cultivo para las guerras, así o sí. O Exacto, y se sea, dio mucho, bueno, en las guerras mundiales, acordate que empezó todo por nacionalismos. exacto, exacto, Y por eso te digo, o ahí en sea, el mundo en este momento hay nacionalismo, ojo, por eso mi preocupación, ¿no? es horrible, eso no ayuda. O sea, ojalá todo el mundo quitara esa mentalidad y, uff, viviríamos en un mundo mejor. Así es. Buenísimo, Rodrigo. Bueno, aprovecho a mandarle un gran saludo, un gran cariño a nuestros suscriptores y invitemos a la gente a que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, que formen parte de esta gran familia que está creciendo. Y a vos, Rodrigo, gracias por tu tiempo y será hasta pronto. Muchas gracias, Patricio, igualmente te mando un gran abrazo.